Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 21 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 12 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación. Soy el arquitecto Sergio Perea Restrepo, curador para la edición número 21 del Anual de Estudiantes de Arquitectura, y se encuentra al día de hoy con nosotros el arquitecto Peter Bright. Ellos son representantes del semillero de investigación Territorio, Ciudad y Arquitectura del programa de arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¿Cómo estás, Peter? Bien, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí con todos ustedes y con todos los colegas. Sí, pues te presento a una persona que nos acompaña el día de hoy. Es el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá, Cundinamarca, el arquitecto Rodrigo Carrizosa Ricaurte. Gracias, arquitecto Sergio, arquitecto Peter y Natalie, futura arquitecta. Bienvenida a este encuentro de conversación que ha sido tan interesante y nutritivo para todos nosotros. Desde la SCA, la casa de ustedes, les damos la bienvenida y estamos muy contentos de contar con la participación de ustedes. Y la primera pregunta que nos proponíamos tenía que ver con cuál es el origen, cómo se formó, qué es lo que dio inicio a este semillero de investigación. Bueno, pues yo me imagino que como la mayoría de semilleros nacen como pues de dos puntos, ¿no? Uno, como hijos de los grupos de investigación de las universidades, ¿cierto? Que requieren de algún modo el soporte de los estudiantes, ¿cierto? Y por el otro, pues la idea de involucrar más a los estudiantes con los proyectos de investigación del programa, de todo tipo, ¿no? Entonces, digamos que esa es como su principal razón de ser, ¿cierto? Que es como conjugar el trabajo de estudiantes y profesores, ¿cierto? Digamos que ese es como el gran punto de partida del semillero. Entiendo. Natalie, ¿quieres agregar algo? Sí, claro. Digamos que esta experiencia siempre se ve como muy nutrida también por parte de los profesores y digamos que es una experiencia, digamos, extracurricular que, digamos, puede tener un aporte a los estudiantes bastante importante en términos de investigativos y del proyecto arquitectónico. Entonces me parece fundamental que se vaya implementando más y reforzando como esta idea del semillero y los estudiantes y la integración entre la academia, me parece importante. Excelente, y eso nos deja ver que la investigación formativa y la investigación proyectual empiezan a unirse, ¿cierto?, con metodologías que se practican. ¿Cómo fue que se llegó a involucrar los conceptos de territorio, ciudad y arquitectura en estos procesos de investigación en arquitectura? A ver, digamos que un poco eso demuestra también como la diversidad de temas y profesores que conforman el programa de arquitectura de la Tadeo, ¿no? Digamos que uno podría decir, en esas palabras están condensadas como todas las escalas del trabajo de los arquitectos, ¿no? O sea, desde las escalas macro del territorio hasta lo más, digamos, si se quiere, preciso del proyecto arquitectónico, ¿no? Del edificio. Entonces, digamos que esas palabras engloban, yo creo, la diversidad de la Tadeo, que pues para nosotros es súper importante, y permiten, no sé, como la participación de todos los temas que pudieran estar asociados, digamos, a los proyectos de investigación. Incluso pues los proyectos a los cuales ya está involucrado el semillero, de algún modo demostrarían esa diversidad en las escalas, ¿no? O sea, hemos trabajado en temas, digamos, muy del proyecto hasta temas urbanos de gran escala, que es lo que digamos, agrupa los intereses de los profesores y los estudiantes. ¿Ustedes quieren nombrar de pronto algunos de los miembros del equipo? ¿Creen que sea importante mencionar también, por ejemplo, las líneas de investigación o los grupos de estudio que complementan todo este proceso que desarrollan en la Universidad Jorge Tadeo Lozano? Claro, digamos que yo creo que podríamos hablar, por un lado, poner como ejemplos algunos de los proyectos, por ejemplo, que tienen que ver, o sea, hay un área de interés que le
atañe al Atadeo, digamos que es su barrio, donde está, cierto, que es Las Nieves. Entonces hemos hecho algunos proyectos de investigación que tienen que ver con el barrio Las Nieves, cierto, con caracterizaciones socioculturales, socioeconómicas y físico-espaciales. También hicimos un proyecto que ya tiene que ver con el acceso solar en el barrio Las Nieves, que tiene que ver con esa transformación actual que vive el barrio y las grandes, digamos, torres de vivienda que comienzan a aparecer y de algún modo le quitan el acceso al sol a los edificios más bajos, ¿no? Que es un tema al cual no estamos muy acostumbrados en Colombia por ser un país tropical, digamos, independiente de los vecinos, siempre habrá sol en algún momento, pero digamos, esa noción de conexión con el barrio que ha sido muy importante y pues no sé, asuntos de arquitectura participativa, algunas investigaciones, por ejemplo, con el Invermar, que también es, la Tadeo, digamos, también tiene varias sedes, entonces no es solo Las Nieves, sino también Caribe. Sí, pues digamos como son algunos de los ejemplos. A mí me parecería importante nombrar a los directores del semillero antes de mí, ¿cierto? Que son Pedro Javier Jaramillo y Alejandra Villamil, que trabajaron antes de nosotros, bueno, con Natalie sí trabajaron, pero pues no, y digamos todos los profesores de tiempo completo del programa de arquitectura, que son como los motores de esos procesos de investigación, y la participación ocasional pues de los profesores de cátedra, ¿no? Que es la clave de todo. Yo resaltaría a la Tadeo como equipo, ¿no? Digamos, la noción de trabajo colectivo como entre pares, ¿no? Porque eso es lo que somos, ¿no? Y el semillero le apuesta un poco a eso, que no es tanto estudiantes y profesores, sino pares más bien, ¿no? Que es lo que nos interesa. Excelente, y eso me parece muy bien resaltar el espíritu colaborativo, sobre todo cuando ustedes se proponen unos procesos de construcción de un acervo colectivo, como lo nombran. ¿Quieres nombrar algo sobre esa intención? Me parece muy, muy útil que nuestros oyentes puedan aprender, digamos, una lección de este tipo de procesos. Sí, pues digamos que parte del asunto tiene que ver, pues por un lado con la visión que tiene el programa de arquitectura de la Tadeo, que centra, digamos, sus trabajos sobre los estudiantes, que parecería evidente, pero para cualquier institución educativa, pero tiene, digamos, una apuesta muy precisa, ¿cierto? Que es que los estudiantes en todo su trabajo en la universidad son los que finalmente formulan los proyectos, ¿no? Lo que en inglés llamaría uno el brief del proyecto, ¿cierto? Entonces esa noción de armar el argumento para después ejecutarlo en un proyecto es una cosa que nos interesa a nosotros mucho y va generando y permeando, digamos, todas las escalas del proyecto, ¿cierto? Y entendiendo el proyecto pues como un asunto argumental y digamos lógico, ¿cierto? No entender solo el proyecto solo como el conjunto, digamos, de dibujos, ¿cierto? Sino entender el proyecto como un proceso lógico de concepción. Entonces, esa visión permea, si se quiere, la totalidad del trabajo de los estudiantes y todos los procesos del programa, ¿cierto? Construyéndose como el gran conjunto lógico que permea nuestras actividades, ¿no? Sí, claro, pues este semillero, digamos que tuvo unos intereses y desde el comienzo, desde que, pues, digamos que esta convocatoria estuvo abierta, pues siempre tuve como la intención de saber cómo poder participar en un tipo de investigación digamos, de esta clase. Se centraba más en lo que eran los cinemas y cómo en Bogotá esto había evolucionado y había, digamos, tenido un desarrollo tanto, digamos, a escalas metropolitanas y como ya en términos como técnicos, esto había evolucionado. Entonces, digamos que también era el interés por mi parte y por parte también de los estudiantes que estuvieron en el semillero y que han estado, porque pues este semillero también tuvo varias fases. Entonces, digamos que en mi caso el interés fue inmediato, digamos, por eso que sucedía entre varias escalas. Lo que quería buscar el semillero también era entender cómo
digamos, esa proyección museográfica había tenido un impacto en Bogotá en muchos términos, no solo arquitectónico, sino también cultural. Entonces, digamos, parte de lo que fue el semillero y de tener una relación ya directa con entender cómo investigar y cómo llegar digamos, a un objetivo específico y poder socializarlo con los profesores, me parece que es algo valioso y que rescato, digamos, ya que esta segunda fase se desarrolló presencial y era fundamental eso, como exponer y exhibir qué era lo que se había encontrado y cómo sí seguir como comunicando esto que se había encontrado para llegar finalmente como a una exposición o poder, digamos que eso estaba en desarrollo, pensar en una tercera parte de cómo podría ser todo esto que se encontró dentro de digamos, piezas museográficas. Digamos que ya, digamos, a futuro podría ser una decisión que puede guiar a otro camino de otra investigación ya más específica. Pero digamos que sí, o sea, aparte de lo que es para los estudiantes, esto también puede dirigir y entender cuál es el camino del arquitecto dentro de la investigación, que esto a veces no está tan fundamentado en la academia, pero que se puede llevar a cabo, ¿sí? Sí, Entonces, excelente. digamos que esto me parece fundamental. Sobre todo cuando te refieres, digamos, tan fuertemente al tema de los procedimientos, en la metodología aplicada. ¿Hay algún tipo de resultado que ustedes quieran comentar, alguna experiencia específica sobre estos procesos que se están relacionando? Estudios de caso veo seguramente allí que podrían, digamos, resaltar en el tema del estudio de los teatros o cualquier otro. No sé qué tipo de resultados quieran comentar. Digamos que parte de lo que fue este semillero de Cinemas Capitales, el resultado fue un catálogo que muestra estos procesos de cómo se desarrolló en Bogotá en la escala urbana, cuáles fueron estos procesos, estos ejes de cines, y digamos eso se desarrolló dentro de un catálogo que posiblemente se esté pensando como ya piezas museográficas. Y también otro aporte fundamental para ya como profesional de mi parte fue que Red Colsi abre unas convocatorias cada año para expresar como estas investigaciones en donde los estudiantes han participado. Y yo pues estuve en la primera fase, pasé a la segunda fase y en este momento pues se está desarrollando digamos este proceso de entrega de ponencias. Y me parece fundamental eso, como interactuar entre otros estudiantes investigadores y sí poder entender cómo está funcionando en Colombia, porque a veces digamos como que se pierde también cómo investigar y más en arquitectura. Siento que a veces se pierde un poco en la academia eso y siento que es importante participar así con más estudiantes, o sea, también con profesores y con arquitectos y con muchas personas. Siento que eso es lo que le da valor y poder entender cómo se puede incentivar más a estos espacios también de aprendizaje totalmente. Excelente, muchas gracias Natalie. Si quiere el arquitecto Pedro puede complementar todas estas cuestiones que nos están nombrando. Sí, pues yo creo que la clave de lo que dice Natalie es como el campo para hacer más cosas, ¿no? Digamos que de pronto los proyectos de investigación arrancan con una conversación entre 2 o 3 personas, aparece un tema y esto se va creciendo, ¿cierto? Y es el caso de la investigación de Cinemas Capitales, que es liderada por Alfredo Montaño, ¿cierto? Y Ricardo Rojas, y ellos arrancaron con un interés como muy personal por los teatros abandonados de nuestro vecindario, ¿no? Y poco a poco eso se ha ido creciendo y han tenido contacto con investigaciones en Francia, y lo que hace Natalie, digamos, ya va con Red Colsi y ella ya, digamos, va volando como sola con el mismo tema, ¿cierto? Entonces yo creo que parte de lo que uno quiere es que le salgan patas a esta cosa de la investigación y abarquen otras áreas, ¿no? Digamos, al final del día yo creo que eso es lo que es más interesante, y esos son temas que además crecerán, ¿no? O sea, son como pequeños puntos de partida que surgieron de una conversación de pronto de 2 profesores pasando por enfrente, no sé, al Faenza y verlo desocupado,
y se vuelven, digamos, unos nuevos proyectos, ¿no? Que es lo que yo creo que es más interesante. Y ya, digamos, hay además otras comunidades, ¿no? Porque ya, digamos, lo que Natalie está haciendo surge de la discusión y el proyecto de Cinemas Capitales y ya comienza a construirse otra red, otras relaciones, otras personas, ¿cierto? Que al final del día, creo yo, es la clave de esto, ¿no? Que la investigación no se quede como oculta en las oscuras oficinas de los profesores, sino que salga, se conozca y involucre a más personas, ¿no? Que yo creo que es lo que es indispensable. Sí, eso es muy importante y además poder buscar nuevos canales para proyectar la investigación que ustedes adelantan. Tiene muchos tipos de proyectos, pero me gustaría que nombren de pronto qué tipo de recursos están tratando de gestionar, qué es lo que hace falta para poder generar este tipo de emprendimientos en investigación. Bueno, pues afortunadamente, digamos que la Tadeo tiene, digamos, como unos mecanismos, si se quiere, de financiación que tienen que ver, pues bueno, primero con los proyectos de investigación propiamente dichos, digamos, los trabajos de los profesores, ¿cierto? Y que eso permite en ocasiones contactar estudiantes y coinvestigadores, investigadores junior y demás, ¿cierto? Que es un mecanismo. Y de hecho, recientemente, que es una cosa muy positiva, la universidad está planteando que sean los mismos semilleros los que también presenten proyectos, ¿no? Digamos que esa es una nueva estrategia, súper reciente, está, digamos, recién salida del horno, que es una convocatoria específica para proyectos que salgan de los semilleros, ¿sí? Que yo creo que es supremamente importante, pues porque pues yo creo que los semilleros son de los estudiantes esencialmente, ¿no? Entonces, me parece buenísimo que exista este camino que es, obviamente será acompañado por algunos de nosotros, pero que es un camino que arranca con los estudiantes. Entonces, ese es digamos, un camino como de la financiación y demás. Y otras son cuando uno se asocia pues con otras entidades u otras universidades, ¿no? Trabajar en equipo, pues definitivamente es la única opción. Y pues, por ejemplo, yo hablaba de Invemar al inicio, ¿no? Entonces, a veces es esas oportunidades de trabajar en equipo, que a veces no son financiaciones, digamos, directas, pero sí, pues, digamos, al trabajar en grupo se pueden optimizar los recursos de cada quien, ¿no? Que es la clave de todo. Sí, excelente. Y Natalie, ¿tienes algún comentario al respecto sobre qué es lo que ayudaría hoy en día a los estudiantes, sobre todo aquellos que se acercan al final de la carrera, a involucrarse en este tipo de proyectos de investigación que tienen un impacto social y como una mirada prospectiva para ser desarrollada también en etapas posteriores? Sí, claro. Pues yo creo que es bastante fundamental como entender cómo puede el arquitecto operar ahí y más que todos los estudiantes que pues estamos empezando como a entender cómo puede funcionar ya en términos profesionales la arquitectura y entender que también hay un paso ahí en términos de investigación y que se puede hacer arquitectura también con investigación y proyectos arquitectónicos con esto. Entonces, siento que pues es un paso que se debería tomar y que se debería pues apoyar, digamos, digamos en estos espacios también de discusión y lo que está pasando acá. Siento que es importante que los estudiantes lo sepan y se retroalimenten y conozcan más estos espacios para eso mismo, para entender que pueden hacer más investigando también. Sí, hay que abrir estos distintos escenarios y que se puedan difundir y conocer por la misma comunidad académica. ¿Y cuál sería ese factor diferenciador del semillero? Sería una cuestión que les quiero plantear. ¿Qué es lo que, digamos, demuestra una mayor competencia en este momento frente a otros grupos de estudio? ¿Ustedes qué creerían? Pues yo creo que en este caso recalco un poco lo que decía el profe Peter, es como la integración, la variedad, como la mixticidad de tanto de estudiantes, de saberes, de personas que tienen, digamos, distintas experiencias y que se pueden implementar dentro del semillero. Siento que esto es fundamental, poder entender que hay variedad de cosas y que se pueden integrar y pues se puede llegar a un punto
digamos, dentro de la investigación. Entonces, yo eso lo rescato totalmente, digamos, en términos de cómo opera la Tadeo. Muy bien y muy inclusivo. ¿Y el arquitecto Pedro qué puede comentar? Yo creo que estuvo súper claro lo que dijo Natalie, pero yo diría, digamos, que tiene mucho que ver como con la personalidad de la Tadeo, ¿no? Y digamos, es singular que haya una universidad que tiene un porcentaje tan elevado de sus estudiantes dedicado a las artes, ¿no? A las artes y el diseño. Entonces, definitivamente eso es parte del ADN de la Tadeo, y permea todo lo que hacemos, y yo diría que en todas las carreras, pero pues por lo menos en artes y diseño sin duda, ¿cierto? Porque digamos, pues somos una facultad donde todo lo que hacemos está permeado por las otras carreras y demás constantemente, ¿no? Entonces, aunque oficialmente cada carrera tenga su semillero, siempre va a haber como esta noción de permeabilidad y de trabajo como con los demás, porque estamos además pues siempre en el mismo edificio, todos juntos, todo el tiempo. Entonces, digamos, es como de pronto nos integramos obligados, pero nos integramos, ¿no? Y eso es muy especial, y yo creo que caracteriza definitivamente el trabajo de la Tadeo. Excelente, muchas gracias entonces al arquitecto Peter Braich y a Natalie Ortiz Tique, también arquitecta, líderes representantes del Semillero de Investigación Territorio, Ciudad y Arquitectura, y le agradecemos a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por asistir a los podcasts. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 21 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 2 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación.